Bien, buenas tardes. Les doy la bienvenida a la última sesión de este ciclo del RIDEA sobre energías renovables y transición industrial en Asturias, transición ecológica, transición energética. Dudábamos mucho al poner el calificativo al título del ciclo. Al final hemos puesto transición industrial porque, como dije también el primer día, la industria en Asturias no es un eslogan, es una realidad histórica y está en nuestra cultura misma, ¿no? Por tanto, parecía propio incluirlo en el título. Pues bien, tras una primera mesa, yo creo que muy interesante, a cargo del Grupo UNOSA, sobre todas las cuestiones que están llevando a cabo en materia de transformación y de transición industrial, tras una segunda mesa también sobre aspectos económicos y empresariales de esta transición que estamos viviendo y que seguiremos viviendo, hoy tenemos una tercera mesa, en este caso a tres, sobre energías renovables, que hemos puesto en el título Ventajas, Desafíos y Diversidad de Fuentes. Y esa diversidad de fuentes, por eso, justifica un poco que tengamos hoy a tres ponentes en la mesa. Probablemente habría que tener a 10 o 12 si vamos a todas las fuentes energéticas renovables que tendríamos que atender, pero como eso es inviable, pues seguramente hoy tenemos esta visión aquí un poco más resumida. Voy a hacer una presentación muy sucinta de los tres ponentes y ya les doy la palabra en el orden que está en el programa y a continuación, pues como siempre, tendremos el coloquio final. A la izquierda de la mesa está Carlos García Sánchez, que es ingeniero industrial por la Universidad de Oviedo, máster en sostenibilidad y lleva vinculado al sector energético desde hace casi 30 años. Es el director de la Fundación Asturiana de la Energía, la FAEN, y de la Fundación Barredo desde hace casi 4 años y en la propia FAEN trabaja desde su creación en el año 2002. Aquí a mi derecha, Andrés Pérez Pereda, es ingeniero de edificación y arquitecto técnico por la Universidad Politécnica de Madrid. Es también técnico superior en prevención de riesgos laborales y tiene una dilatada experiencia profesional en el sector de la construcción. Por ejemplo, en el sector terciario fue jefe de producción en la construcción del Hospital Vital Álvarez Builla de Mieres, también en el sector residencial y también en el desarrollo de negocio del sector renovables, como no, que es de lo que hoy vamos a ocuparnos. En los últimos 7 años, o desde hace 7 años, es el delegado territorial en la zona norte de renovables de Capital Energy, con una cartera de más de 70 proyectos con una potencia, que ahora nos contará, de más de 1.500 megavatios. Y Sandra Sánchez García, aquí a mi lado a la izquierda, es también ingeniera de montes en este caso, por la Universidad de Santiago de Compostela, es doctora en biogeociencias por la Universidad de Oviedo y máster en ingeniería para el desarrollo rural. Durante 14 años ejerció su labor profesional e investigadora en el CETEMAS, el Centro Tecnológico Forestal y de la Madera en Asturias, y su tesis doctoral consistió en un estudio sobre la potencialidad del uso, lo adivinan, de la biomasa en Asturias. Por tanto, estamos ante 3 expertos, 3 personas que se han formado en ingeniería. Aquí, como economista, pues yo me callo ya, porque a partir de ahora ellos van a tomar la palabra. Y sin más, si te parece, Carlos, tienes la primera palabra. Carlos García Sánchez, director de la Fundación Asturiana de la Energía. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, tanto por la invitación como por la presentación. Encantado además de estar en esta mesa con tan ilustres intervinientes. Y muchas gracias a todos por venir. En un día pues un poco complejo, ¿no?, desde el punto de vista meteorológico, así que agradezco enormemente que os hayáis acercado aquí a comentar cuestiones que a nosotros como FAEN nos afectan mucho y que tienen que ver con este cambio de modelo, de paradigma, de un modelo que conocíamos desde hacía mucho tiempo. Históricamente pues todos sabemos lo que Asturias representaba en relación al sector industrial, pero sobre todo meciño al sector energético en España, muy por encima a los valores normales, ¿no? Asturias es el 2 o el 2,2% del PIB, de habitantes, de territorio, pero sin embargo a nivel de energía pues duplicábamos y hasta triplicábamos ese valor en el concierto nacional. Mi intención con esta charla, que además voy a intentar no pasarme demasiado de tiempo, ya y lo intentaré, quería comentarles por qué se están haciendo las cosas, cómo estamos, y luego sí que me comentaron el apartado de retos y entonces quería detenerme en los 3 que a mí me parecen fundamentales. Bueno, cuando hablamos de por qué, yo creo que la primera clave, y no se nos escapa a nadie, es una clave medioambiental. No hace falta que
que insista demasiado en ello, lo tienen además en la diapositiva, el elemento inicial de por qué se realiza este proceso, como se decía en la presentación, transición ecológica, transición energética, bueno, pues tiene distintos nombres. Yo me centro más en la energética porque a mí me toca, pero es un concepto más amplio donde en la parte de transición ecológica entran otras cosas aparte de energía. Pero el primer elemento es el elemento medioambiental, donde pues, lo que se busca es la lucha contra la pérdida de biodiversidad, la lucha contra el cambio climático, y donde pues, los distintos expertos, no es que lo diga yo, sino que lo dicen los expertos en las distintas IPCCs, dicen que de todas las opciones existentes para mitigar el cambio climático, la que es más fácilmente alcanzable y además con un bajo coste económico es justamente el despliegue de energías renovables. Yo, como antes se comentó, llevo en FAEN desde el inicio y estaba en el área de ahorro y eficiencia energética. He de decir que siempre, bueno, lo comento siempre, me parece fundamental que toda política energética tiene que partir del ahorro y la eficiencia energética. Tenemos que reducir la demanda de energía al máximo y luego sí satisfacerla utilizando fuentes energéticas renovables, y como bien se decía en la presentación, pues aquí podríamos estar 10 personas hablando de un mix energético muy diversificado, que es lo que nos toca ahora. Y bueno, lo que nos dicen los expertos también a nivel climático y medioambiental es que tenemos que actuar ya, no podemos esperar a ver qué es lo que pasa o dejar un tiempo, sino que lo tenemos que hacer ya, es fundamental. Y ese sería el primer elemento, como decía, medioambiental. Aquí pues, que surgen otra serie de condicionantes a los que nosotros estamos sujetos, y aquí pongo condicionantes geopolíticos, pues bueno, pues a nadie se le escapa, pues la guerra, bueno, o la invasión por parte de Rusia de Ucrania, pues desató pues ciertos elementos, aparte de los humanitarios desde luego, pero ciertos elementos muy importantes que afectaron a las distintas economías europeas y en mayor o menor medida, y no solamente afectó a lo que tiene que ver con la economía, es decir, a los costes de las fuentes energéticas en general, sino que también afectó incluso algo que pensábamos que ya habíamos superado hacía mucho tiempo, que era la garantía de suministro. Pero había incluso países muy afectados en el centro de Europa, en los cuales esa garantía de suministro pues, no estaba tan garantizada, y entonces se produjeron ciertas tensiones que condicionaron las economías europeas. Bueno, la Unión Europea pues, reacciona razonablemente rápido y crea este documento que yo creo que conocen todos perfectamente, que es el REPowerEU, que lejos de desandar el camino que se había empezado a andar, de ir hacia una senda donde se sustituyan las fuentes fósiles por renovables, pues lejos de eso lo que se pretendía era acelerar ese proceso para ser más autosuficientes y no depender energéticamente del exterior y de países como por ejemplo Rusia. Se plantearon distintas medidas a medio plazo, estamos hablando a medio plazo entendiendo como tal 2027, y pues también una aportación económica de dinero público que ayudase a esas inversiones que eran necesarias para ese cambio de modelo tan importante que planteamos. Por lo tanto, la idea es la misma, tenemos que actuar ya, porque nos va la competitividad de las empresas, nos va la economía de las empresas, pero también de los particulares en ello, pero también, y de manera muy importante, pues la garantía de suministro. Por lo tanto, en cualquiera de los dos casos, el aspecto medioambiental o el aspecto económico, lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer ya. ¿Y qué pasa en el caso de Asturias? Yo creo que esta diapositiva también se ve bastante. En Asturias, pues tal como estábamos históricamente relacionados con el sector energético y con el sector industrial, pues podíamos pensar, y esto es una idea que teníamos en 2018-2019, cuando se empezó a hablar en serio de todo el proceso de transición energética, una vez que ya había prácticamente concluido la parte de transición de minería de carbón en España, pues ahí tienen los números que hacen que para Asturias este proceso fuese particularmente importante o diría amenazante en aquel momento, ¿no? Tanto por tema de PIB, tanto por tema de consumo de energía
con un sector industrial muy demandante de distintas fuentes energéticas y donde además, si estamos hablando de reducir emisiones, pues hay sectores que esas emisiones son difícilmente abatibles o eliminables, y por supuesto desde el punto de vista ya estrictamente energético, pues el cierre de centrales térmicas pues que se desarrollaron aquí, pues, tanto por parte de Iberdrola como por parte de Naturgy, por ejemplo, pues hacía que la mayor parte de la potencia instalada que teníamos para producir energía eléctrica, que es una necesidad muy importante para Asturias, pues estuviese abocada al cierre. Fruto de todo esto, pues como probablemente sepan también, se elaboró hace 3 a 4 años la estrategia de transición energética en Asturias, donde nosotros desde FAEM pues, formamos parte activa en el grupo de trabajo que la hizo, y ahí aparecen los datos de cuáles eran los objetivos a 2030, teniendo en cuenta, obviamente, cómo era Asturias, el contexto en el que se movía y hasta dónde podíamos llegar. Es cierto que es una estrategia que vamos a actualizar este año, porque ha habido muchas modificaciones, tanto a nivel normativo como a nivel incluso de los distintos planes. Por ejemplo, el PNIEC nacional pues también ha variado, y también ha variado también pues lo que las empresas opinan y presentan en cuanto a los proyectos concretos para la región. Por tanto, es necesaria la actualización ahora en 2025 para llegar a 2030 con un cumplimiento de objetivos, quizá en algunos casos más ambiciosos y en otros pues habrá que tenerlos en cuenta. Y me paro ahora en un elemento que es uno no digo que sea el central, pero es muy importante en el caso de Asturias, y que lo he mencionado antes, es el tema de la producción eléctrica. Lo que teníamos era que el 75% de nuestra producción eléctrica procedía de fuentes fósiles. Tienen ahí el valor de 2017, cogemos 2017 porque era un año muy razonable desde el punto de vista de media estadística de lo que venía ocurriendo en los años anteriores. Incluso podría decir que los valores de producción eran más elevados en años anteriores, pero bueno, nos parecía que el valor de 15.000 gigavatios hora año era un valor razonable para tomarlo como base. Y de esos 15.000, 12.000 tenían que ver con esa producción eléctrica con fuentes fósiles, básicamente con centrales térmicas que usaban carbón. Pues claro, tenemos que pasar de ahí a esto, a una estructura de generación donde desaparece el carbón y donde empiezan a tener especial importancia, aunque ya estaban dentro del mix energético asturiano, pues otras fuentes como las que hay. Y también les comento que, como decía antes, estos valores, estos porcentajes los tendremos que actualizar en función pues, de lo que ha ocurrido durante estos últimos 3-4 años. Cabe decir que estamos hablando aquí de valores porcentuales. No estamos pensando que vayamos a producir 15.000 gigavatios hora año de media en Asturias. Probablemente, tal como está pintada la estrategia, el valor sea inferior. Estamos hablando de valores porcentuales donde la energía eólica pues, juega o debería jugar un papel protagonista con en torno a un 43% de toda la producción de electricidad regional. Bueno, esto es lo que está planteado como objetivo. ¿Cómo vamos? Decía antes que tenía que haber actualizado la presentación de hoy. Tengo los datos ya más actualizados y en los objetivos fundamentales nosotros estamos haciendo una monitorización de todo el proceso de transición energética o de transición justa cuando se incluyen más cosas en el Observatorio de Transición Justa de Asturias, que también estamos trabajando en él. Y entonces una de ellas pues, es ver cómo vamos con relación a los objetivos fundamentales. Ahí ven pues, un pantallazo de algunos de ellos. Les puedo decir pues, que con respecto a este año, que era el año 2022, en el 2023 pues, se ha incrementado esta barra que ven horizontal en color verde, lo que viene a decir, verde y negra, en función de cómo vayamos en el objetivo. Lo que significa es cuánto hemos conseguido con respecto al objetivo de 2030. Por ejemplo, la segunda, que quizás se vea bien, aportación renovable a la generación eléctrica, teníamos el objetivo
a 2030 del 72%. Y en el 2022 era el 22,8% y en el 2023 es bastante superior. Y en este caso hemos cubierto el 32% del objetivo, es decir, un tercio del objetivo ya se había cubierto a la finalización del año 2022. Bueno, en 2023 ya digo pues que esos objetivos se van alcanzando en mayor o menor medida. Eso lo estamos haciendo en el observatorio. Y en aquel momento también, que recordemos, estamos hablando de 2021, pues planteamos una serie de sectores y actividades que entendíamos que además del sector energético, esta estrategia influía de manera notable. Y ahí aparecen algunas cosas que ahora mismo también están de moda, por ejemplo, el almacenamiento energético, tema de minería sostenible, hidrógeno, fabricación de equipos y sistemas, por lo tanto la industrialización de lo que tiene que ver con los modelos de transición energética, fabricación de componentes, rehabilitación energética de edificios. Bueno, tiene un catálogo muy amplio y que ya les indico, reitero, que vamos a modificar porque hay algunas cosas que en aquel momento no las habíamos incluido y ahora nos parecen fundamentales. Por ejemplo, todo lo que es la economía del CO2 nos parece algo clave en lo que tenemos que trabajar. Un CO2 biogénico que podemos aprovechar para la obtención de combustibles renovables. Hay otro CO2 que no se va a poder abatir porque depende de algunos sectores industriales donde es parte del proceso. Bueno, tenemos que trabajar en la parte de captura, almacenamiento y transporte de ese CO2, por lo tanto esto estará incluido en la estrategia actualizada. Voy irregular de tiempo, todavía me queda alguna cosa que decir, lo sé, voy a intentar acelerar. Y cuando hablamos de oportunidades, una de las cosas que incluíamos aquí. Cuando hablamos de oportunidades, yo también me gusta hablar también de realidades. Oportunidades, por supuesto, en los sectores que antes he comentado y otros muchos más, pero también de realidades. Y esto es un pantallazo de un trabajo que estamos haciendo y que estamos actualizando ahora de una manera mucho más detallada sobre la cadena de valor asociada a la eólica marina sin tener todavía ningún proyecto ejecutado en Asturias, pero sí que esta cadena de valor regional está muy bien posicionada a nivel internacional. Entonces, aunque se ve poquito, pero podrán entender que en prácticamente todos los eslabones de esa cadena hay al menos una entidad, empresa, asociación en la cual participa de la misma, desde el inicio hasta el final. Retos. Yo, por supuesto hay más, pero yo me centraría en estos tres. Hay retos tecnológicos, por supuesto. Antes he mencionado CO2, podríamos hablar de retos asociados al hidrógeno, pues hay elementos que todavía hay que mejorar. Prácticamente en casi todos los apartados hay retos tecnológicos. Quizá diría que son los que, no digo que sean los que menos me preocupan, pero como ingeniero pues realmente entiendo que tenemos soluciones, tenemos centros tecnológicos muy buenos a nivel nacional e internacional, muy bien posicionados. Tenemos centros de I+D que están gestionados por empresas que saben de lo que tienen entre manos. Por lo tanto, la parte, digamos, de tecnología, bueno, pues es un reto, evidentemente, pero yo creo que se soluciona. Hay otra parte que tiene que ver con la inversión. Este cambio a un modelo energético tan distinto al que teníamos requiere una inversión importante. Nosotros en la estrategia de transición energética lo habíamos identificado unos 6.500 millones de euros desde el año 2021 a 2030 para ese proceso, para esas 63 medidas que estaban definidas en la estrategia. Probablemente, no sé, hayamos quedado algo cortos. Es verdad que existen fondos de distinta tipología y no me paro en ello porque si no ya sé que me paso del tiempo con demasía, pero sí que en el caso además de Asturias pues tienen unos fondos complementarios que tienen que ver con los fondos de transición justa, por ejemplo, 263 millones asociados a distintos proyectos, no solamente con contenido energético, sino de otro tipo también. Y aunque quizás sea lo más polémico, pero sí me gustaría dedicarle los 2 últimos minutos, si me permite el moderador, en la parte de percepción social, que quizás sea, como decía, lo más complejo, y lo entiendo. Si vemos todos los estudios que se han ido haciendo, y nosotros hemos hecho también alguno, pero no quería traer los nuestros,
sino otros que existen a nivel europeo, nacional y nacional, se pregunte lo que se pregunte en relación al proceso de transición ecológica o transición energética, los porcentajes de apoyo por parte de la población superan el 85% y el 90% en muchos casos. Cuando llegamos a ese planteamiento de si hay que trabajar en la lucha contra el cambio climático, si el cambio climático es un tema de importancia para usted, bueno, una serie de cuestiones, algunas aparecen aquí, por supuesto tenemos muchos más resultados. La cuestión está cuando nos acercamos al territorio y bueno, pues ahí hay distintos planteamientos, pues aquí pues podemos hablar de lo que se denomina fenómeno spam, sí pero aquí no, algunos dicen que sería más lógico hablar de sí pero así no, bueno, sobre eso la verdad es que daría para hablar una tarde, no, un mes entero yo creo, ¿no? Fenómeno banana, de no hacer nada en ningún sitio, en ninguna parte cerca de nada, también sería un fenómeno que ocurre y me he permitido coger pues algún pantallazo de cosas que se ven en la prensa, no he puesto el nombre de dónde las he cogido, pero que son pantallazos de noticias que existen, porque afecta a todas las fuentes renovables. Aquí estamos hablando de eólica marina, ¿sale al mismo tiempo que estoy hablando? Sí. Vale. Aquí estamos hablando de eólica terrestre, aquí estamos hablando de baterías, un tema interesante y de actualidad ahora mismo. Estamos hablando de la térmica de la pereda, con una biomasa y con la pequeña parte de CSR, estamos hablando de fotovoltaica. Estamos hablando, bueno, esta no es de Asturias en concreto, pero para que vean que esto no es solamente en Asturias, que ocurre en todos los sitios. Esta es fotovoltaica que suministrará energía a una desaladora en Torrevieja. Bueno, protestas. Concentración en la bandera, Gijón, prospecciones mineras, afecta a minería, afecta a permisos de investigación también sobre minería, afecta a hidroeléctrica, afecta a biomasa también, afecta incluso a biometano, biogás, biometano. Prácticamente, decíamos antes que podíamos estar 10 sentados de 10 tecnologías, pero las 10 están aquí, también en cuanto es. Que no digo yo, que no se me entienda mal, no digo yo que algunas no estén fundamentadas. Probablemente sea así y probablemente con seguridad se puedan mejorar los proyectos. Pero no concuerda muy bien esto con la diapositiva anterior, donde tenemos una visión tan positiva del modelo que nos hemos fijado. Y ya esto es opinión mía. Yo creo que hay una parte que es de falta de información, en algunos casos incluso de desinformación, o en otros que puede ser información interesada, ya depende de cada caso. Entiendo también que hay una inercia y un miedo al cambio, a lo desconocido. Se ha visto, hay algún ejemplo, luego si da tiempo que lo comentamos. También hay otra parte de percepción de que el territorio no se beneficia con lo que es el componente económico, sobre todo. Y luego también hay otro elemento que algunas veces lo comento, y es que realmente es una postura mayoritaria o es una postura minoritaria. Y hay también encuestas al respecto sobre esto, que también podemos comentar luego. Mi percepción, efectivamente, yo sí creo que para nosotros, y casi estoy acabando ya, me queda un minuto, estamos en un momento en el que para nosotros, como Asturias, la transición es una oportunidad, es una realidad en algunos casos, pero es una oportunidad de futuro, no solamente desde el punto de vista medioambiental, energético, de competitividad por reducción de costes, sino también por reindustrialización en sectores de alto valor añadido. Por lo tanto, para nosotros es muy importante este proceso de transición, pero efectivamente, lo he puesto así muy grande, tiene que ser justa, porque efectivamente hay que implicar a toda la sociedad, hay que explicar bien lo que se está haciendo, hay que explicar por qué se hacen las cosas, y para eso a nivel general. Y luego para cada uno de los proyectos habría que entrar a hablar con todos los actores ya desde el inicio, ¿no? Probablemente el territorio se tiene que enterar antes de todo, de para qué se hace un proyecto, e incluso que pueda participar en los procesos de decisión. ¿Por qué no fijar beneficios socioeconómicos para el territorio, participación incluso en el proyecto? ¿Por qué no?
Y luego hay una serie de elementos que aparecen en la burbuja de la derecha que entiendo que son importantes y que de hecho pues en algunas subastas relacionadas con nodos se plantea, ¿no?, para definir cuál es el proyecto ganador cuando están en pública concurrencia, y que creo que hay que tener en cuenta. Entonces ya la última, ya lo aseguro, es que mi conclusión al menos es la que ven ustedes ahí. Creo que no podemos permitirnos el lujo de retrasar medidas de lucha contra el cambio climático y de lucha contra la pérdida de biodiversidad. Todos los estudios indican que el modelo en el cual se sustituyen fuentes fósiles por renovables es aquel que tiene un menor coste-beneficio y por lo tanto es el más válido. Y además, tal como es Asturias, es una oportunidad muy clara desde el punto de vista sobre todo industrial. Nosotros tenemos como objetivo los 6.300 empleos netos, es decir, entre lo que se ha perdido desde el inicio del proceso de transición y lo que se ganará y se está ganando en distintos sectores asociados, decía unos 6.300. Bueno, estamos haciendo las cuentas de los proyectos y del empleo que está generando. Pero hay un reto social que es muy importante, que probablemente tengamos, y nosotros probablemente como entidad, como agencia de energía, pues tenemos que trabajarlo más, que es el tema de informar más y de tener foros también de información y de debate sobre los proyectos concretos, porque no nos podemos permitir que los proyectos se queden, simplemente no se materialicen simplemente por una cuestión de percepción que no está basada en la realidad en algunos casos. Y en otros, con seguridad, los proyectos se podrán mejorar. Por supuesto que se podrán mejorar para que el territorio no se sienta escuchado, ¿no? Por lo tanto, información y diálogo temprano y acabo. Muchas gracias por haberme permitido. Muchas gracias. Sin duda has dejado cuestiones sobre la mesa muy interesantes. Las guardamos para el coloquio final y así podemos entrar en materia. Tiene la palabra Andrés Pérez Pereda, que como les decía es el delegado territorial de Capital Energy. Andrés. Gracias. Bueno, gracias a los asistentes, a los compañeros, a Ridea por invitarnos siempre a poder participar en este tipo de conferencias. Nuestra compañía Capital Energy se dedica exclusivamente a la construcción, puesta en funcionamiento y explotación de energía 100% renovable. En lo que es la zona que está bajo mi responsabilidad, que es el norte de España, estamos totalmente centrados o especializados en instalaciones eólicas. Tenemos actualmente más de 70 expedientes, más de 1.500 megavatios en tramitación administrativa. Y entonces a mí lo que me gustaría comentar en esta charla de hoy o poner en valor es la importancia que puede suponer para Asturias el papel de la energía eólica como instalación renovable que pueda contribuir al mix del sistema eléctrico que tenemos en Asturias. Como bien explicó Carlos en su presentación, a nivel contextual, pues la transición energética está en marcha. Hay centrales térmicas de carbón apagadas, hay planes para continuar apagando centrales térmicas que siguen quemando carbón, ciclos combinados. El resultado de todo esto es que, o para que puedan tener una foto de lo que hemos logrado poner en el sistema en los últimos 10 años, es que tan solo hemos contribuido con conectar 181 megavatios, de los cuales 179 corresponden a parques eólicos, ¿no? A nivel foto, un poco también basado en los datos que expuso Carlos, a nivel coloquial, 2/3 de la generación no es renovable y 1/3 corresponde a generación renovable, ¿no? La eólica estaría representando el 18% y un poco también, apoyándome en los datos de Carlos, deberíamos de poder llegar al objetivo del 43%, ¿no? Esto quiere decir que aún queda bastante trabajo por hacer, ¿no? Asturias tiene una importancia muy alta en cuanto a lo que supone la relación entre el consumo de energía primaria y el PIB de su economía, es decir, es tan importante que es el doble de la media nacional. Esto significa
que la dependencia que tiene Asturias de la energía y sobre todo en su industria es absolutamente relevante, ¿no? Con todo esto yo creo que queda más que justificado el trabajo que queda por hacer y el reto que tenemos por delante, pero además de todo esto, Asturias tiene oportunidades y ventajas, es decir, contamos con una red de transporte de energía eléctrica solvente, que está ciertamente dimensionada, donde además tenemos que poner foco en reformarla y en acometer mejoras que están en planificación. Tenemos un recurso eólico relevante, esto significa que tenemos una media de potencial eólico por encima de la media nacional, es decir, hay potencial eólico para poder hacer más instalaciones. Y hay expedientes, hay actualmente aproximadamente unos 50 expedientes en trámite de parques eólicos, pueden llegar a representar unos 1.400 megavatios y con esto a nivel, grosso modo, vendríamos a cubrir el 50% de la generación no renovable actual, ¿no? Que, como bien comentaba antes, tarde o temprano acabaremos apagando conforme a los planes que tenemos o los que estamos todos comprometidos a llevar a cabo, ¿no? Tenemos una cadena de valor envidiable, es decir, hay empresas líderes en el sector de ingeniería, de la consultoría ambiental, en bienes de equipos, profesionales cualificados, somos líderes en fabricación de componentes de energía marina, de energía terrestre, es decir, tenemos empresas e industria que pueden llevar a cabo este reto de forma solvente. A nivel de impacto de este plan que tenemos que llevar a cabo, ¿no?, supondría 132 millones de euros al PIB y casi 1.500 empleos que podríamos poner encima de la mesa si vamos a construir el 100% de las instalaciones que están en trámite, ¿no?, que es un reto que hay que ser conscientes de que no todas las instalaciones van a llegar a ser autorizadas, pero luego pasaremos a explicar cuántas de ellas han superado parte importante del trámite y luego hablaremos también un poco del trámite, ¿no? A nivel de ¿qué aportan este tipo de instalaciones al medio rural? Bueno, pues nosotros apostamos por combatir la despoblación, esto es algo que ya expusimos en otra conferencia del RIDEA. Nosotros contribuimos de forma activa a nivel económico con el pago de tributos, de impuestos. Hay que recordar que este tipo de instalaciones suelen estar grabadas a los tipos máximos del 4%. No hay ayuntamiento del occidente de Asturias que no haya tomado las precauciones oportunas para elevar el porcentaje del ICIO y de las tasas urbanísticas al máximo. Pues esto es una oportunidad de ingresar impuestos y hay muchos ejemplos de éxito, como puede ser Villanueva de Oscos, como puede ser un montón de ayuntamientos del suroccidente asturiano que cuadran sus cuentas en gran medida gracias al impacto de la eólica, ¿no? Dejamos rentas en el territorio, es decir, nosotros, la gran mayoría de promotores, venimos operando en formato de renta, pagamos derechos de ocupación de terrenos en diversos tipos de figuras contractuales, pero dejamos dinero en el territorio, ¿no? Allá donde los terrenos son públicos, esa recaudación queda gestionada por los ayuntamientos, pero hay mucho monte, somos todos conocedores un poco de la tipología de montes que tenemos en Asturias, que es otra cuestión que podría dar para otro debate bastante interesante, ¿no? Pero bueno, dejamos mucho dinero en rentas que se distribuye a través de los propietarios, ¿no? Es una instalación absolutamente compatible, es decir, la gente, allá donde vamos a instalar un parque eólico, obviamente suele haber viento, esto implica que el crecimiento de árboles es prácticamente inexistente, es decir, no hay aprovechamiento forestal en la gran mayoría de los montes, hay aprovechamiento ganadero y es absolutamente compatible con el aprovechamiento ganadero. Hay casos de éxito también en la zona de Llano, Villanueva de Oscos, el Banco de Tierras, el Serida. Bueno, hay un montón de instalaciones que están funcionando compatiblemente con instalaciones eólicas durante más de 20 años y hay una relación de vecindad modélica, ¿no? Todo este dinero que aportamos a los montes, en muchos montes que son vecinales, se reinvierte en la propia conservación de los montes, que es otro talón de Aquiles, ¿no? Que en la reciente oleada de incendios vimos como, por desgracia, muchos montes que no estaban bien mantenidos o bien atendidos fueron pasto de los incendios. Pues nosotros en aquella época teníamos un parque eólico en operación que gracias a Dios no tuvo impacto de los incendios, pero no todo
es fruto de la suerte, sino hay que recordar que hay unos viales de 5 metros de ancho que actúan como cortafuegos, hay unas subestaciones donde está trabajando gente. Esto permite pues, que la gente, desde poder alertar al 112 hasta los medios de extinción, poder llegar a focos de incendio con todos los medios efectivos para poder combatir el fuego, ¿no? Entonces, bueno, con esto contribuimos de forma directa en que se conserven los montes, porque hay una actividad permanente que crea riqueza y crea valor, ¿no? Más luego todo lo asociado a la inversión, tanto la fase de construcción como la fase de operación. Sí que es cierto que la eólica contribuye de forma con un alto impacto de empleo en la fase de obra, pero sí que es cierto que la mayoría de estas plantas cuentan con una subestación y de forma permanente tienen personal, ¿no? Luego, pues nosotros obviamente como compañía pues sostenemos a nuestros trabajadores. Aquí tenemos una oficina con 30 empleados en Oviedo, que al final viven de poder tramitar estos expedientes o atenderlos. Damos trabajo en ingeniería, consultoría, a corredores de terrenos, a mucha gente, ¿no? Al final, todo esto puede representar, pues lo dicho, ahora mismo puede haber en trámite unos 1.400 megavatios, son casi 2.000 millones de euros de inversión, es una cifra relevante para Asturias, pero luego nos enfrentamos a ciertos retos, ¿no? Al final el sector ya no es una cuestión regional, sino es una cuestión de país, ¿no? Tenemos bastante inestabilidad regulatoria, no es nada previsible la evolución de las modificaciones legislativas. Eso es algo que en este sector que está regulado pues impacta de forma negativa, ¿no? En Asturias en particular tenemos que ser capaces de sacar adelante expedientes con una complejidad administrativa bastante excesiva, ¿no? Esto al final limita la competitividad respecto a otras regiones que o bien han legislado o están legislando por simplificar administrativamente el trámite de este tipo de instalaciones, y ya no es por la relevancia o la necesidad que hayamos expuesto hasta ahora, es que son instalaciones que la Unión Europea ya consagra de interés público superior, es decir, son instalaciones necesarias por la hoja de ruta y son instalaciones que favorecen la preservación del medio ambiente y la salud, ¿no? Entonces, esto cuesta que llegue al trámite administrativo, cuesta que llegue a nivel autonómico, pero sobre todo cuesta mucho que llegue al ámbito local, ¿no? En Asturias tenemos una complejidad añadida, que es la fuerte vinculación urbanística de estos trámites. Esto es una complejidad que prácticamente no existe en el resto de España, por circunstancias que podrían dar para otra mesa de debate, pero la realidad de la vida es que si te sales a Cantabria hay un trámite reglado que no supone un hándicap. Si te vas a Galicia tienes exactamente lo mismo con otra figura, y si te vas a Castilla y León, por poner un ejemplo práctico, pues también, ¿no? Cuando las instalaciones obtienen un grado de madurez se declaran de interés público, y digamos que el trámite urbanístico se supera de forma directa. Aquí en Asturias tenemos que superar una evaluación ambiental estratégica, que si no fuera poco, ya también tenemos que superar una evaluación ambiental para obtener una declaración de impacto ambiental. Esto quiere decir que tenemos que tramitar dos tramitaciones administrativas de carácter ambiental, una desde el punto de vista urbanístico y otra desde el punto de vista de lo que es la instalación, y luego tenemos que modificar el cambio de uso del suelo a través de una figura que se denomina plan especial, ¿no? Todo esto al final tiene un impacto relevante en tiempos, y al final, como también decía Carlos, si queremos fijar la inversión, si queremos poner en el sistema energía abundante y barata, y si queremos evitar que nuestras empresas se vayan de Asturias, pues al final, volviendo un poco al principio de la charla, por la peculiaridad de Asturias cuando tenía carbón y quemaba carbón, y por la tipología de su industria tan electrointensiva, pues un poco la misión que me gustaría dejar aquí entre todos los asistentes es poner encima de la mesa la relevancia que tiene la energía en nuestra comunidad autónoma, y sobre todo con datos, ¿no? Dicho lo cual, creo que queda bastante por hacer en tema de tramitación administrativa, sobre todo por tiempos y sobre todo
por la complejidad de la regulación a nivel de este tipo de instalaciones, ¿no? Estamos permanentemente expuestos a cumplir hitos, estamos permanentemente expuestos a garantizar con avales millonarios nuestras instalaciones y echamos en falta asumir unos tiempos razonables, ¿no? Sobre la maduración de la cartera de expedientes eólicos en Asturias, de los aproximadamente 50 expedientes que tenemos en trámite, 19 de ellos ya cuentan con autorización administrativa previa, ¿no? Esto quiere decir que pues no llega a la mitad, digamos que un 35 o un 40% de ellos han superado la declaración de impacto ambiental. Esto quiere decir que ambientalmente son favorables y que además tienen conexión a la red, por lo cual obtienen autorización administrativa previa. Tienen un reto importante por delante, que es superar la tramitación urbanística, como explicaba antes, básicamente la evaluación ambiental estratégica y el plan especial para llegar a la autorización administrativa de construcción. Sin esto, por desgracia, en Asturias no podemos solicitar licencia de obra y no podemos iniciar la construcción. Si esto no se lleva a término, tampoco podemos a nivel país y a nivel comunidad llegar a los objetivos del PNIEC, que aunque se hayan revisado, pues siguen siendo exigentes y conforme a los datos que tenemos ahora mismo, estamos sobreautorizando instalación fotovoltaica, es decir, España como país está autorizando más instalaciones fotovoltaicas quizás de lo que recoge el PNIEC y sin embargo se nos está olvidando autorizar instalaciones eólicas y estamos infraautorizando instalaciones eólicas conforme a los objetivos del PNIEC. Una parte importante, aunque polémica también, por desgracia, por la actualidad de la prensa, pues viene a ser la gestionabilidad, ¿no? Al final las instalaciones renovables no son gestionables en el aspecto de que si hay sol hay fotovoltaica, si hay viento hay eólica. Pero actualmente la tecnología aporta un sistema de gestionabilidad que son las baterías y los bombeos hidráulicos reversibles. Entonces hay que tener la responsabilidad y la coherencia de pensar que si estamos inmersos en un modelo de generación renovable, pues no podemos obviar que tenemos que invertir en gestionabilidad de nuestras redes y o bien a través de las dos o parcialmente una o otra van a hacer falta baterías, quizás no todas, pero sí algunas, y bombeos hidráulicos reversibles para poder tener control de nuestras redes, ¿no? Todo esto nos va a permitir, un poco también al hilo de lo que apuntaba Carlos, con todos los contextos geopolíticos que nos afectan tanto últimamente, pues poder recuperar la soberanía energética de la que tanto nos enorgullecíamos en Asturias y que con la transición energética estamos saliendo perjudicados, y una menor dependencia, por tanto, de los combustibles fósiles. Esto nos va a permitir pues, atraer inversión, pero va a ser imprescindible, entiendo, desde nuestro punto de vista, abordar reformas estructurales en la tramitación. No sé si me estoy extendiendo más de la cuenta. Ok. Desde el punto de vista de retos, volviendo un poco a lo de antes, plazos de tramitación administrativa es lo que venimos demandando, plazos razonables. Por poner un ejemplo, si una declaración de impacto ambiental ronda los 4 o los 6 meses según la ley de evaluación ambiental, nos estamos encontrando con plazos de hasta 30 meses. Entonces, sobre los tiempos que están marcados en la legislación y sobre luego la práctica habitual de la tramitación administrativa, queda bastante por hacer. Lo mismo nos pasa en la perspectiva urbanística y sobre todo recobrar, poner en valor lo que significa este tipo de instalaciones de interés público superior, que trascienda, que se aplique y poder llegar a cumplir pues este tipo de objetivos que, aunque sean ambiciosos, recogiendo el principio de la charla, pues si en los 10 últimos años solo hemos puesto en el sistema 181 megavatios, pues todavía queda mucho por hacer, ¿no? Entonces, que sepáis que Asturias tiene potencial renovable, que a nivel de mix energético las instalaciones eólicas, guste más o guste menos, en el mix energético tiene un papel relevante junto, por supuesto, con la energía hidráulica, ¿no? Que se verá
representada en mayor porcentaje si somos capaces de sacar adelante bombeos hidráulicos reversibles. La fotovoltaica, por desgracia, tendrá la presencia residual que tiene por las peculiaridades que tiene Asturias. Esperemos, Sandra, que la biomasa tenga un papel más relevante en el mix, confiamos que sí, hay proyectos muy interesantes de biomasa que tienen que salir adelante, y con todo esto lo único que deberíamos de preservar entre todos es la competitividad en Asturias, mantener empresas competitivas y solventes, y sobre todo proteger a la industria electrointensiva tan peculiar de Asturias por su elevada dependencia del carbón, y que bueno, pues mantiene el PIB de la región, mantiene los empleos, y bueno, no hace falta recordar noticias de actualidad de grandes operadores del sector industrial que lo están pasando mal. Pues bueno, en este aspecto yo creo que podemos hacer mucho, o podemos aportar estabilidad, sobre todo con este tipo de instalaciones. Muchas gracias, Andrés, magnífica presentación. Nos quedamos con ganas, pero de nuevo emplazo al coloquio posterior. Sandra Sánchez García, como les decía, es la gerente del Polo Tecnológico y Empresarial de la Biomasa de Asturias y una gran experta, lleva toda su vida profesional en el sector, con lo cual pues nos va a ilustrar sobre esta faceta concreta de las energías renovables. Tenemos la presentación, pues Sandra, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a acudir a este interesante ciclo de conferencias que ya llega a su fin. Además me toca dar el cierre, ¿no? Muchísimas gracias por considerar a la biomasa entre esas 10 fuentes energéticas, ¿no?, de las que venimos hablando hoy aquí. Y sin más voy a pasar entonces a hablar de la biomasa, ¿no?, la energía de la naturaleza, decimos nosotros, los ingenieros de montes. Me voy a salir un poco del perfil más industrial, de la presentación que hemos visto anteriormente, centrándose a lo mejor en cifras y demás, no por nada, sino porque precisamente la biomasa está en un nivel de madurez o de percepción social que necesita, digamos, de alguna manera clarificar y dar a conocer un poco qué es la biomasa, de qué estamos hablando cuando hablamos de todo esto, para bueno, pues ir puliendo un poco y analizar esas consideraciones en relación con la oportunidad, los retos y demás. Bueno, un poco la temática de la ponencia de hoy que vamos a empezar a hablar a partir de ahora. Bueno, en primer lugar, sí voy a arrancar con un dato, y es el que procede del último informe del Bioenergy Europe Landscape Report, en el cual, a partir de las cifras del año 2022, estima que el 55% de la bioenergía, de la energía renovable es bioenergía. De esta manera, pues se cuantifica que se están evitando la emisión de unos 300 millones de toneladas de CO2, ¿no?, que no es poco. En este sentido, si vamos bajando un poco de escala, partimos de esos datos europeos y nos vamos a los países miembros, a las comunidades autónomas y, por qué no, a los territorios más forestales, como puede ser el nuestro, con gran potencial en cuanto a este tipo de recursos, bien por disponibilidad o existencia, sin entrar en el detalle, logística, temas más económicos y demás, como poco, creemos que tenemos pues, el deber de analizar, comprender bien qué es todo esto y cómo nosotros podemos contribuir como comunidad autónoma, como territorio, como decía, con un gran potencial, sobre esta oportunidad que consideramos que tenemos al frente. También, por supuesto, teniendo en cuenta siempre en la mente esa posibilidad de contribuir con nuestra fuente energética limpia a la neutralidad climática para 2050, ¿no?, esa fecha que tenemos ahí en el horizonte, que antes parecía muy lejana, pero que cada vez está más cerca.
Y para ello, bueno, pues analizar, comprender bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos que ir tomando decisiones y vemos cómo a nivel político, a nivel administrativo, se van apoyando, impulsando determinados proyectos y a veces, bueno, pues con criterio más acertado, con criterio menos acertado, pero siempre estamos un poco entre ese balance también de la sociedad, lo que comentaba antes Carlos, peleando un poco en un punto intermedio, ¿no? Bien, decir también que los principales tipos de biomasa utilizados como fuente de energía son los residuos agrícolas, los residuos forestales, los cultivos energéticos y los residuos de la industria alimentaria. Yo particularmente me voy a centrar en la biomasa forestal, bueno, pues ser un poco más el ámbito en el que nos estamos centrando dentro del polo tecnológico y empresarial de la biomasa, ¿no? al cual represento, que más adelante os contaré un poco de qué va, pero prefiero empezar por el origen, ¿no? Por el origen de dónde empieza todo esto. Y hablamos de diversidad de fuentes, hablamos de diferentes tipos de energía, pues yo voy a arrancar hablando de diversidad de fuentes, de puntos de origen, de tipología, de dónde encontramos nuestra biomasa, ¿no? A dónde nos tenemos que ir. Pues la biomasa forestal se genera en los montes y es aquella que es susceptible de ser aprovechada de forma industrial, a través de un aprovechamiento forestal. A partir de aquí tenemos dos vías, un aprovechamiento de lo que es puramente la materia prima para su transformación, es decir, estoy hablando de la madera, del corcho, bueno, aquí no sería el caso, ¿no? Pero la pasta de celulosa, para que nos hagamos una idea, es una materia prima que se transforma, líneas de producción que rápidamente a todos nos vienen a la cabeza. Y por otro lado, puede ser un aprovechamiento como combustible. En ese caso es cuando hablamos de biomasa forestal con fines energéticos. A partir de aquí podemos hablar de productos, vamos a hablar de producto que se genera en el monte, eso sería la biomasa forestal primaria, o de residuos que se generan en la industria de transformación de la madera, que hablaríamos entonces de biomasa forestal secundaria. En ambos casos, aunque aquí recalco que uno es residuo y otro es producto, está también reconocido el término biomasa forestal residual, o primaria o secundaria, dependiendo de dónde sea el punto exacto de su generación, ¿vale? Y aquí quiero matizar también, cuando estamos hablando del monte, de qué estamos hablando realmente, ¿vale? Porque, bueno, por un lado estamos refiriéndonos a los restos de corta final en un aprovechamiento forestal, es decir, hay un aprovechamiento, vamos a poner como ejemplo, de una masa forestal cuyo destino va a ser un aserradero para producir tablones, tablas, destinados a la construcción de edificios, de puentes, de mobiliario en general, ese tipo de producción, ¿no? Entonces, cuando cortamos los árboles, hay parte de esa madera, parte de esa biomasa que no se va a aprovechar para el aserradero. Digamos que son unos restos, unos residuos. Estamos hablando del ápice, las ramas, ramillas, hojas, eso es biomasa forestal residual. Vale. Por otro lado, hablamos de cortas e intermedias, que seguramente habréis oído hablar pues, de tratamientos silvícolas y, bueno, no sé, en algunos ambientes a lo mejor no se entiende bien, estamos refiriéndonos a podas, a clareos, a claras, a la eliminación de aquella vegetación que de alguna manera impide el mejor crecimiento de esa masa forestal para obtener el producto final en la orientación sobre la que estés trabajando, ¿no? Si estamos hablando de madera para serrado, pues aquella vegetación que podemos ir quitando porque está compitiendo en cuanto a la luz, al agua o a los nutrientes. Y en ese caso estamos hablando ya de árboles. Sí, en algunos casos puede haber algún árbol pequeño, ¿no? Por competencia. Pero seguimos hablando de ramas, ramillas y hojas. Luego tenemos el material procedente de cultivos energéticos, que como su nombre indica, es un cultivo, por tanto es una plantación que se hace efectivamente con una finalidad que es la energética. Por tanto, en ese caso, si se corta toda la masa forestal, iría destinado todo el árbol completo a biomasa, ¿vale? Y luego tenemos un tipo de corta hecho, o sea, cuando cortamos todo lo que hay en una zona, en una parcela, en un rodal, que se hace de manera pues, excepcional, puntual, como consecuencia de, por ejemplo, un incendio que pasó por ahí, esa masa ya no sirve para otra cosa, entonces, oye, pues vamos a cortar todo eso, vamos a darle un destino que si no, pues no lo tendría. También sería el caso de masas con un nivel de afección elevado, consecuencia de plagas e enfermedades.
y en ese caso también estaríamos hablando de árbol completo, ¿vale? Bien, pasamos un poco a hablar de las oportunidades de la biomasa, y aquí la exposición de hoy la centré en analizar pues 3-4 conceptos de los que se habla ahora mucho y de los que no sé por qué cuesta trabajo entender que la biomasa está ahí, y entonces, bueno, pues me gustaría exponerlo aquí con vosotros. En primer lugar, hablar de gestión forestal, quiero hacer un matiz a esto, en la diapositiva tengo puesto gestión forestal sostenible. Yo, cuando estudiaba, hablábamos de gestión forestal y no hacía falta poner sostenible detrás, pues ahora lo tenemos que poner para que se entienda que es sostenible, pero la gestión forestal es sostenible por naturaleza. Los principios de la gestión y la planificación forestal es sostenible. Si haces las cosas mal, no, pero si haces las cosas bien, sí. Para eso hay una normativa, hay unos procedimientos, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya que la sostenibilidad pues está en boca de todo el mundo, pues oye, nosotros que trabajamos de la mano de ella, pues también lo vamos a decir por delante, ¿no? Además, matizar, cuando se habla de desarrollo sostenible, ¿de qué se está hablando? O sea, si nos vamos a la definición, al concepto, se está hablando de proteger el medio ambiente en el desarrollo sostenible. Y además se habla, en la sostenibilidad ligada al medio ambiente como tal, se habla de aprovechar mejor los recursos naturales, o sea, estamos hablando de aprovechamiento, que no se nos olvide cuando hablamos de sostenibilidad. Lo estamos considerando. Es decir, si hacemos gestión forestal sostenible, que es sobre lo que se basa el sector forestal y por tanto el de la biomasa, estamos ayudando a fomentar el aprovechamiento y buen uso de los recursos naturales disponibles, así como el empleo de fuentes energéticas alternativas, que está contemplado en esta definición, en este concepto general. Por otro lado, tenemos el tema de la bioeconomía y la economía circular, que a mí personalmente es algo que me cuesta, o sea, es algo que cada vez se oye más, que tal, y diferenciar uno y otro, pues a veces tienes que ir a los matices. Y os diría un poco lo mismo, la bioeconomía, que ahora se habla, bueno, en muchos sectores, pues también está incluyendo a la biomasa y a la bioenergía. ¿Por qué? Porque habla de materiales de descarte. Materiales de descarte que hay que tratar de convertir en productos de mayor valor agregado, ¿vale? Donde se incluyen alimentos, ya sea para el hombre o animales, productos biológicos y bioenergía. También el concepto de economía circular. Y aquí se nos escapa un poco más, pero ojo con la biomasa forestal secundaria, aquella que se generaba como residuo en la industria de segunda transformación. En ese caso estoy hablando de resines, de serrines, de recortes, de lo que te sobra en la industria de segunda transformación y en la primera, ¿no? Pues ahí estaríamos dentro de la economía circular. Es decir, si todo esto es la gran oportunidad de la transición energética, sabemos dónde estamos, ¿no? O es donde queremos estar. Bien. Si hablamos un poco más sobre gestión forestal sostenible, ¿qué oportunidades, qué ventajas genera todo esto? Bueno, pues por un lado estás asegurando el saneamiento de las masas forestales, un poco con ese concepto que comentábamos antes de los tratamientos silvícolas, de la eliminación de pies torcidos, dañados, dominados para favorecer precisamente la mayor rentabilidad de otros productos. Y por otro lado, que tenemos que nos viene rapidísimamente a la cabeza a todos, el tema de la reducción del riesgo de incendios, ¿no? Esto, yo creo que no hace falta mucha explicación, esa relación tan directa que existe, pero sí un pequeño matiz. O sea, cuando hablamos de que reduce el riesgo de los incendios, es porque están produciendo lo que llamamos así en términos más forestales, la carga de combustible existente en el monte. ¿Qué reduce? El riesgo y los efectos de esos incendios. A lo mejor no tanto que se produzca la ignición de los incendios, porque todos sabemos que hay múltiples motivaciones para la generación de esos incendios, pero sí va a influir mucho en la virulencia de la propagación de esos incendios forestales y sus efectos. Por un lado,
podríamos hablar de lo que es la velocidad de propagación, dependiendo de si hay vegetación por el suelo, ¿no? Si hay continuidad, pero también podemos hablar de un riesgo muy inminente que podemos tener aquí en Asturias, en general, que es el tener los fuegos que se denominan ahora de quinta generación, que son muy difíciles de apagar, consecuencia de un fuego de superficie que llega a un fuego de copa. Eso se da lugar cuando hay vegetación en la zona del sotobosque, haciendo como un efecto escalera. Yo siempre digo, ¿no?, los diferentes estratos de la vegetación y el fuego va a subir. Bueno, pues trabajar en la gestión forestal sostenible, y ahí entra la biomasa, pero también otros productos que salen del monte, es trabajar también en esta línea, ¿no? Por otro lado, a pesar de lo que puede parecer, explotar, aprovechar de manera sostenible nuestros montes, genera una reactivación, ¿no? Genera un aumento de las propias repoblaciones forestales, porque al final es un ciclo. Quien está cortando está también asegurando, y lo lógico es que quiera seguir repoblando o favoreciendo que salgan los rebrotes, que vuelvas a tener masa forestal ahí, etc. Y a su vez, todo esto genera incluso que nuestras masas forestales puedan ser consideradas sumideros óptimos de carbono. El tema de los sumideros de carbono, que antes también salía un poco el tema, es algo, un tema muy interesante para una ponencia exclusivísima, ¿no? Y por supuesto yo no soy experta en el tema, pero sí quería contar una pequeña cosa, reflexionar un poco con vosotros, y es que ¿por qué o en qué consiste esto de los sumideros de carbono? Bueno, no es más, de manera muy genérica, que la vegetación, ¿no?, los árboles en particular, en su proceso fotosintético, lo que hacen es absorber el CO2 de la atmósfera y expulsar el oxígeno a la atmósfera, ¿no? Al final hacemos una simbiosis perfecta. Lo que nosotros necesitamos nos lo dan y lo que nosotros desechamos lo cogen ellos. Bueno, pues esa capacidad de absorción va a depender también del estado sanitario de nuestras masas forestales, de la edad, por supuesto. Según más años tenga, más capacidad de absorción tienen, pero hasta un tope. Hay un momento en el que tampoco van a absorber más. Es decir, tener un mantenimiento de nuestras masas forestales, un saneamiento, etcétera, va a favorecer también a que de verdad sea una oportunidad hablar de sumideros de carbono cuando hablamos de nuestros montes. Bien, y si nos vamos ya a la transición energética, vale, hasta ahora hablé pues un poco de la parte más forestal, más medioambiental, pero es que claro, todo el sector forestal llega a la parte industrial y necesitamos esos proyectos bioenergéticos que sean la chispa, nunca mejor dicho, para que se empiece a activar todas las actividades vinculadas a la cadena de valor de la biomasa, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de proyectos bioenergéticos? En definitiva, ¿quiénes son los consumidores de biomasa? No quiero olvidar a la parte doméstica, al hogar. Hablar de biomasa es hablar de leña también, ¿vale? Estamos hablando de chimeneas en el hogar, las de toda la vida. Estamos hablando de estufas que a día de hoy a nivel hogar tienen unas características tecnológicas que permiten tener unos rendimientos altísimos, consumir diferente tipo de biomasa. Puedes consumir leña con esas estufas, puedes consumir astilla o puedes consumir pellet. Además, bueno, pues ya en comparación con las chimeneas de siempre, pues son más cómodas, etcétera, ¿no? Que también en la situación en la que nos encontramos de reto demográfico, de envejecimiento de la población, etcétera, bueno, pues es una alternativa, es una innovación, es una mejora tecnológica que nos ayuda a seguir apostando por esta energía, ¿no? Y luego, si nos vamos a una escala más grande, tenemos lo que se conocen redes de calor por un lado y por otro lado las centrales térmicas de biomasa. La red de calor, pues al final lo que es una forma de optimizar, de centralizar la generación de energía térmica y luego distribuirla mediante una red de tuberías que normalmente son subterráneas a diferentes edificios, ¿no? En cada punto de conexión con el edificio
hay unos intercambiadores y eso permite pues, llegar de una manera muy óptima a abastecer de energía térmica a una combinación de edificios que pueden ser públicos, pueden ser privados o puede ser combinación de ambos. Resaltar, por ejemplo, como red de calor, además que se inauguró la última fase hace poco, la red de calor del Fondón, del grupo UNOSA que tienen en Sama, que es pionera, me atrevería a decir, ya no solo a nivel de España, sino también a nivel europeo, sobre todo bueno, pues porque combina agua, energía geotérmica del agua del subsuelo, de las minas, con biomasa. Y creo que tiene ahora mismo, no sé si son 7 edificios a los que está abasteciendo, no sé exactamente la cifra, pero colegio público, residencia de mayores, un campo de fútbol, bueno, para que nos hagamos una idea. Ahora mismo, por ejemplo, también a nivel de ayuntamientos hay varios proyectos que se están preparando, en fase alguno de ellos análisis pues, de viabilidad financiera, etcétera, con planteamientos también, en este caso, para edificios, pues eso, bibliotecas, piscinas, y bueno, con idea también de utilizar recursos lo más locales posibles en la medida de lo posible, ¿vale? En cuanto a la central térmica, bueno, pues sería el caso que todos conocemos, que hay aquí en Asturias, la central térmica de La Pereda, ¿no? Esa sería una de las opciones que tendríamos a golpe de vista. En este caso, pues es una central térmica que antes consumía un combustible no renovable, un combustible fósil, y que se está preparando para que empiece a utilizar biomasa. Claro está, estamos hablando de volúmenes de biomasa muchísimo más grandes. Tanto en un caso como en el otro, lo que se pretende siempre es intentar optimizar todos los procesos y aprovechar la biomasa de la zona más cercana posible. Eso no quiere decir que en el caso concreto de la central térmica, si se valora volúmenes muy grandes, se va a tener que extraer todo del municipio, ni de los municipios colindantes, ni siquiera de Asturias. Se hará lo que se pueda bajo los criterios de sostenibilidad, y el resto pues, se trabajará con comunidades limítrofes, etc. Bien, y no son todo oportunidades, sino que también tenemos dificultades, limitaciones, y si hablamos de la parte forestal, sabemos que estamos hablando de terrenos con pendientes muy elevadas, el tamaño de la propiedad es reducido, esto bueno, pues da lugar a menores rendimientos o al menos dificultades para optimizar y reducir los costes que repercuten en la generación de la biomasa. Tenemos también un hándicap, que es el escaso atractivo del sector. Yo creo que en gran medida también consecuencia de que bueno, pues hubo otras alternativas industriales en los últimos años muy potentes, e incluso diría yo, a día de hoy, una concepción social algo negativa y escasez de cultura forestal, a pesar de lo que podamos pensar todos. Bueno, pues en los últimos años pues se fue perdiendo mucho la vinculación con el sector forestal, e incluso en aquellas zonas potentes realmente a nivel forestal, y es algo con lo que nos tenemos que pelear, ¿vale? Nos tenemos que pelear las empresas que trabajamos ahí y todo lo que tenga que ver con el impulso de proyectos bioenergéticos, ¿no? Bueno, el abandono de los montes, que al final va todo ligado uno con otro. Pero a su vez, bueno, pues tenemos muchos retos por delante y nos tendremos que poner las pilas, ¿no? Entonces, un poco vamos a hacer oportunidades / retos en base a todo esto. En el año 2021 se creó el Polo Tecnológico y Empresarial de la Biomasa, el PTEBI, que es, bueno, es una asociación, un clúster en el que a día de hoy están adscritos 40 empresas, 42, ahora mismo están 2 ahí en la cartera, vinculadas a toda la cadena de valor desde el monte a la industria de la biomasa. ¿Qué incluye? Bueno, tenemos asociaciones también, la Asociación de Propietarios Forestales, la Asociación de la Madera, empresas de silvicultura, de explotación forestal, industria de la madera, logística, transporte, maquinaria, servicios vinculados, ingenierías. Imaginaros
todo lo que se tiene que articular para llegar a producir la biomasa. Y luego también entidades de conocimiento, como es el Centro Tecnológico y Forestal de la Madera y la Universidad de Oviedo. Al final, no se puede entender la biomasa sin conocer de dónde viene y a dónde tenemos que llegar y todo lo que se tiene que articular por el medio. Salimos del monte, llegamos a la industria. De hecho, yo cuando llego a la industria dejo a los industriales que hagan su trabajo, pero es que por el medio hay muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Necesitamos soluciones tecnológicas que estén a la altura, innovación, investigación, eso por supuesto. Y proyectos bioenergéticos que impulsen todo esto. Aunque parezca mentira, pues como lo vemos desde el sector, es que a veces tenemos que empezar por la demanda para que empiece la rueda al revés y empecemos a trabajar desde el principio, pero lo vemos realmente como una gran oportunidad para el sector forestal y nuestro territorio. Y de esta manera, empezando donde creemos que tenemos que empezar, en nuestros montes, y resaltando la generación de empleo vinculado a toda esa cadena de valor que en gran medida está muy arraigado a el área rural. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Se nota la pasión y seguro que estarías hablando una hora de la biomasa porque es interesantísimo. Es curioso, yo decía yo en la presentación que estaba aquí rodeado de ingenieros, y es cierto, pero aquí se ha hablado de impacto social, sin ser sociólogos ninguno, se ha hablado de urbanismo, mucho, y se ha hablado de cultura forestal en concreto. Es decir, que estamos tocando muchos palos y muchos temas, ¿no? Bien, yo creo que hay suficiente materia en la mesa como para que yo les dé la palabra al público, así que ya veo que hay una mano. Adelante. Las preguntas, por favor, breves y así contestamos. Me gustaría preguntarle al señor Estimasuna, que habló de los proyectos eólicos. Tengo curiosidad. ¿Cuánto produce un molino de esos que se ven por ahí? Porque los habrá grandes, pequeños y medianos. Uno normal. Ahora, claro, ya sé que producir depende del viento. A 50 kilómetros por hora, ¿cuánto produce un molino de esos que se ven por ahí? Y a 80 kilómetros, ¿cuánto produce? Es decir, bueno, no, gracias por la pregunta. No tengo los datos. Quiero preguntarle otra cosa también. ¿Están preparados para luchar contra el fuego? Es decir, si hay fuego en el monte, si ese monte arde, ¿esos molinos qué les pasa? ¿Sufren el fuego o están ya preparados para que no les ataque el fuego? Porque se haga una idea, más o menos un aerogenerador actual, que puede tener unos 5 megavatios, puede suministrar energía a unas 5.500 viviendas. No, eso no me interesa. ¿Cuántos kilómetros? ¿Cómo en cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilovatios produce hora? ¿Cuántos kilovatios hora produce un molino? ¿Qué potencia? Cuando el viento es de 50 kilómetros por hora. Los molinos, lo primero que llega, la velocidad se suele medir en metros por segundo, que se hace la conversión, pero llega una cierta velocidad que los aerogeneradores tienen que parar para evitar que colapsen y se caigan al suelo. Es decir, los aerogeneradores tienen la suficiente tecnología con unos anemómetros y demás sistemas para que si los vientos son como por ejemplo los de hoy, que son muy violentos y racheados, que es una de las peculiaridades que tiene el recurso eólico de Asturias. Asturias tiene buen viento, pero tiene un viento muy violento, ¿no? Eso implica que requiere de aerogeneradores con mucha capacidad portante para evitar que colapsen. Pero los propios aerogeneradores, cuando los vientos exceden de cierta velocidad, las palas se orientan en sentido paralelo al viento y dejan de ejercer oposición al viento para girar y digamos que se paran, se activan unos hidráulicos y se paran para que no se caigan al suelo. Más o menos un aerogenerador moderno podría dar servicio a 5.500 viviendas, a un consumo medio de 5.500 hogares, ¿no? Luego, dependiendo de dónde esté ubicado el aerogenerador, tiene una producción u otra. No es lo mismo un aerogenerador en La Bobia, en Villanueva de Oscos, que un aerogenerador en Salas. Más o menos, como media, un aerogenerador en Asturias puede estar funcionando 2.200 horas equivalentes al año. Es decir, que de todas las horas que tiene el año estarían funcionando a máxima producción 2.200 horas. Esos son datos... Todo eso está bien, yo no lo discuto, pero no me dice
a 50 km/h, ¿cuánto produce ese molino? No tengo ese dato ahora mismo, pero es muy probable que a 50 km/h, Tengo curiosidad por saber cuánto produce un molino. más o menos un molino deja de funcionar a unos 29 metros por segundo. A una velocidad de 29 metros por segundo. Pues habría que pasarlo a kilómetros por hora. Se lo podemos hacer. El fuego. Actualmente hay tecnología que permite acoplar cámaras termográficas a los aerogeneradores. Esto permite, desde un punto de vista activo, poder determinar un foco de incendio en el monte y activar unos sistemas de alerta y de protección contra incendios para evitar que pueda haber un desastre. Obviamente, si el incendio se apropia del parque eólico, pues las palas son de fibra de vidrio y puede darse el caso que el aerogenerador pueda llegar a incendiarse y que colarse. Lo bueno que tenemos cuando hay actividad industrial de parques eólicos en los montes es que, como bien decía antes, hay gente trabajando ahí, los viales que permiten llegar a las plataformas donde están los aerogeneradores permiten que los bomberos puedan llegar con efectivos y hasta la fecha en Asturias no hay casos reales de desgracias de incendios en parques eólicos. Al contrario, aquellas zonas donde hay parques eólicos instalados y hubo incendios recientemente son zonas donde no hubo datos tan desastrosos como en otras, donde había masa forestal y quizás no había accesos para que pudieran llevar, sobre todo los medios terrestres, ¿no? Yo me quedo más tranquilo con esa respuesta. Sin tener todos los datos encima de la mesa, es lo que le puedo decir así de memoria, más o menos. Va a hablar ahora Juan Luis Rodríguez Vigil, como todo el mundo sabe, fue presidente del Principado, es el codirector de este ciclo, que no lo he dicho, y es un grandísimo experto en gestión de montes, en el estudio de los montes, así que Juan Luis... No, hay una serie de consideraciones que es muy interesantes por lo que habéis planteado, ¿no? Yo estaba pensando, cuando estaba hablando de la operación medioambiental que se realizó en Asturias, y más empaque y más entidad, que fue Cogersa, la estación de Cogersa, pues algunos que estuvimos en cómo hacer aquello, que no era nada fácil. Claro, es paradigmático de todo esto, ¿no? Hoy no se hubiera podido hacer. Es decir, en estos momentos Cogersa no podría existir con el entramado burocrático que hemos montado y con el entramado legislativo que hemos montado. Es decir, una operación absolutamente imprescindible para el desarrollo regional, como era la de Cogersa, hoy sería imposible. Y eso es un tema de reflexión muy importante porque conlleva a otros. Es decir, si tenemos un sistema de evaluación urbanística de los montes, cosa que es cuanto menos pintoresca, porque no era ese el objetivo, pero se hizo por una razón en la que fuera muy... A los ayuntamientos intentaron desviar todo el tema al principio, me acuerdo por los años ya casi 20 años, y que el ayuntamiento de Allande pidió a Paco Sosa Wagner un dictamen precisamente para obviar este problema del urbanismo sobre los montes, porque no tenía pies ni cabeza que en medio de los altos del monte de utilidad pública se utilizasen criterios urbanísticos para determinar la operativa. Pero bueno, por lo que fuera, se siguió ese camino y efectivamente en Asturias hoy, lo que está pasando en Asturias en relación con el movimiento del aparato burocrático es casi el paradigma de lo que el informe Draghi dice que es absolutamente urgente eliminar en Europa si se quiere llegar a un ámbito de competitividad mínima, es decir, es la reducción prácticamente del 70% del trámite burocrático que es normalmente innecesario y en los casos en que sea necesario tiene que estar sujeto a unos plazos absolutamente tajantes, preclusivos y con sanción para la administración que no los cumpla. Y esas son cosas que acaban de ser publicadas en la Comunidad Europea como líneas de trabajo y que aquí en Asturias desde luego o se implantan o efectivamente la competitividad de la región asturiana bajará notablemente. Y
Y hablando del tema de los bananas o como se de tal, es verdad que, y eso hay una de las cosas que muy inteligentemente ha señalado ahí, pero que conviene empezar a señalar. Hay grupos estrictamente minoritarios, como en general en todo el sistema woke, minoritarios que no se sabe exactamente los que son, pero que tienen una capacidad de expresión muy alta y han generado, bueno, pues, indudablemente, yo también digo una cosa, Cogersa fue posible porque, al margen de que todo el mundo se pone sombreros, tocas y se aplaude a como se hizo, evidentemente, si no hubiéramos colocado a los paisanos de todos los pueblos de ahí al lado, en Cogersa no se hace Cogersa. Ahí el paisano que tenía una casería, pum, para adentro. El otro, todos, ni uno, bueno, hay que actuar operativamente y esas cosas hay que saberlo también a efectos de otras cuestiones, que yo no sé cómo se gestionarán esos parques de baterías y demás, pero indudablemente estoy oyendo desde, bueno, pues eso a la gente de los paisanos, pues el parque de baterías se lo gestione Manolo el tampón que tenga allí porque si no va a ser imposible, es decir, porque la potencia de la desinformación es muy grande, la cobardía de las administraciones es no menor, porque utilizar el concepto de utilidad pública para expropiar determinados terrenos para instalar esos parques de baterías no se atreven ellos a hacerlo. Prueba de ello es que han establecido una demora ahora hasta el 20 para un parque que es obligado, y esos temas son esenciales, es decir, valor, pero también interesar, aunque sea de manera forzada, a la gente del asunto en que gane dinero y que defienda eso como propio. Porque realmente es verdad que sin baterías todos los sistemas de renovables no funcionan bien, porque claro, eso no se almacena y ahí hay que almacenar. Entonces, yo creo que hay que tener una cierta esperanza en que el informe Draghi haga que llegue pronto una modificación normativa que elimine el 70% de los trámites que son innecesarios, porque vamos, las evaluaciones ambientales, quien los ha tenido que sufrir sabe que son una tortura, y las evaluaciones de la cuota, otra tortura. Y no puede ser que este tema siga en estos caminos. Y en el tema de la biomasa en los montes, yo soy muy escéptico. Mientras no haya una política forestal determinada, mientras tengamos más de 500.000 de hectáreas de monte público muertas de risa, y que no se hacen repoblaciones, que no se hacen, vivimos exclusivamente a efectos de la biomasa de lo que salga del eucalipto, en serio, o sea, como cosa con caña, el eucalipto. Hay un enorme potencial, efectivamente, pero yo no sé cómo se va a alimentar eso de la pereda. Estoy convencido de que lo de la pereda, en el momento que empieza a funcionar, se acaba con toda la posible biomasa de no eucalipto que haya en Asturias en un plazo muy breve. Es decir, que es verdad que es un potencial, pero es un potencial que os incardina estrechísimamente con una nueva política forestal. Y, también, hay ya movimientos muy importantes de grupos de vecinos que están clamando por eso, y que va a haber un movimiento que hasta ahora está soterrado, pero que se va a elevar de manera... O sea, me han estado llamando de aquí y de allí los paisanos, porque ya los paisanos no son tontos y saben que ahí hay un potencial de riqueza, pero que ese potencial de riqueza administrado por la administración pública no sale adelante. Y solamente si está gestionado por los paisanos en su beneficio, tiene posibilidades de generar biomasa. Bueno, es una reflexión general, sin que sea arbitraria, muy... No, desde luego, Juan Luis, has dicho cosas muy interesantes. No sé si alguna queréis contestar o matizar. Yo solo Venga, una pequeña cosa, totalmente de acuerdo con lo que comenta. De hecho, el resurgir, vamos a hablar del polo tecnológico, también parte un poco desde esa idea, ¿no?, del asociacionismo de todas las empresas de cara a ser capaces de trabajar de manera, pues, conjunta y con una voz
para poder también pedir esos cambios a nivel de la administración, esos cambios en la política, que bueno, ahora mismo las palabras son buenas, ¿no? Da la sensación de que se está trabajando en esa línea, pero los frutos tendremos que ver si los podremos recoger pronto o no. Pero claramente eso tiene que ser, aquí yo siempre lo digo, hay problemas de mucho tiempo y mucho que resolver de fondo. Entonces esto no es de hoy para mañana, esto es un trabajo muy minucioso en el que bueno, tenemos que estar y tenemos que... Tenemos la ventaja ya de que, por fortuna, están saliendo cada día más ingenieros de monte, por lo cual la aplicación de técnicas silvícolas modernas pues son posibles, cosa que a lo mejor hace unos años pues no lo era porque había muy poco. Sí. Adelante. Bueno, primero agradeceros la exposición estupenda y a Juan Luis, que yo diría que ha sido, Juan Luis, una exposición magistral, porque es que has dado unas claves importantísimas para ustedes en este tema. Quería preguntarle a Carlos, reconociendo el papel importantísimo que hacéis en FAIR y el trabajo excelente que hacéis, has hablado de que se va a hacer una revisión de la estrategia de transición justa. ¿Vais a introducir algún dato económico? ¿Vais a introducir datos de costes? ¿Vais a introducir datos de competitividad? ¿Algo sobre mercados? Porque ya sabes que en el primer informe no hay ni un solo dato de costes. Hay muchas decepciones con el hidrógeno, el acero verde, a la fertiberia, y ya se sabía lo que iba a costar el hidrógeno. El 1,5 € kilo de high deal, a los que no se lo creía nadie, ¿no? Bueno, en una palabra, no os rollo. ¿Vais a tener en cuenta costes, mercados, competitividad, como dice Europa? Claro. Vamos a ver, que no esté en el documento de estrategia de transición energética, no justa, de transición energética. La transición justa incluye un montón de cosas en las que nosotros participamos en parte y en otras no, pero en transición energética sí. Cuando hicimos el primer documento fue un trabajo muy coral, es decir, no fue un trabajo sintético que hicimos nosotros en nuestro despacho y ya está, sino que hablamos con todo el sector, hablamos con un montón de empresas sobre qué era lo que iban a hacer, qué pretendían hacer, qué necesidades tenían, todo eso está incluido. El tema de costes también está incluido, aunque puede no aparecer dentro del documento de una manera explícita. La actualización que pretendemos hacer ahora va a seguir siendo coral, es decir, van a participar un montón de gente. Quizá recuerdas, Vicente, cuando se creó la comisión mixta para el análisis del impacto de la transición energética en Asturias en 2019, que fue el germen de lo que luego fue, el primer elemento fue hay que hacer una estrategia de transición energética para Asturias, por lo que es, ¿no? Participaron asociaciones, colegios profesionales, empresas, lo que EFADE, sindicatos, todo el mundo, todos esos participaron en la estrategia de transición energética. Nuestro planteamiento es que vuelvan a hacerlo otra vez y, por supuesto, hablamos con las empresas y, por lo tanto, lo que estaba ahí dibujado iba en línea con lo que las empresas nos decían que iban a hacer. El sistema, todo esto es muy cambiante. Es cierto que lo que ha pasado en 4 años se ha acelerado muchísimas cosas y otras en las que había muchas expectativas. Has nombrado el tema del hidrógeno, pero hay alguna otra cosa más. Pues bueno, pues probablemente requieran mayor tiempo, ¿no? Cuando se hablaba de un proyecto gigante de hidrógeno para Asturias, para 2025, si solamente estamos hablando de lo que se comentaba de tramitación administrativa, ¿verdad? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, una cosa es los titulares, los medios de comunicación, y otra cosa es la realidad de lo que cualquier persona que más o menos conozca todo esto pueda pensar. Entonces, bueno, yo creo que te respondo razonablemente bien así, ¿no? Adelante. Hoy casi me tenéis que dar, casi por alusiones me tenéis que dar más de una intervención. Pero bueno, vamos a tratar de no alargarnos. Primero, dar las gracias a Olivia por organizar el debate, que siempre está bien. Esto el debate y la divulgación es completamente necesaria. Segundo, y en una rápida intervención y por contestar a este hombre, que yo creo que se quedó un poco con la pregunta a medias, hay que decirle que la velocidad con la que sopla el viento con respecto al molino tampoco tiene tanta influencia, que en realidad hay muy poca diferencia
de que haya mucho más velocidad de viento, menos velocidad de viento, porque el molino prácticamente genera, se mueve a la misma velocidad porque tiene que acoplar a la red y eso le limita la velocidad, le limita la velocidad a que la velocidad de giro sea prácticamente constante. Por eso, si un molino de los antiguos tenía menos de 1 megavatio y los de ahora ya casi tienen 4 megavatios o 4 megavatios y pico, multiplique usted las horas que está girando, que son aproximadamente las 2000 que le decía, por los 4 megavatios y esa es la potencia que queda. El que esté a 50 o a 60 o a 100 kilómetros por hora, hasta cuando llega el momento de paro no hay tanta velocidad. Pero bueno, eso es no tiene mucha importancia, era solo por contestar. Quiero decirle que a propósito de la velocidad de las aspas, estoy conforme que vayan a la misma velocidad siempre, porque habrá una excitación para frenarlo. Pero eso no tiene nada que ver a qué velocidad pasa el viento para que produzca 1 kilovatio. Es decir, la velocidad... El viento si va a 20 por hora, pega con una fuerza, si va a 50, pega con otra. La producción será distinta. No, como el aspa gira a la misma velocidad, la producción es sensiblemente la misma. No aumenta ni disminuye, Poco, no se excita. Muy poquito, porque tiene que acoplar a la red. Bueno, un poco con respecto a las preguntas, insistiendo en el próximo plan estratégico de energía, que es importante. Se ha dicho, yo creo que en esto estamos un poco, o por lo menos yo tengo una opinión equivocada al respecto o diferente, que tenemos una red suficiente. Yo creo que en absoluto. Una de las cosas que tiene que considerar la estrategia energética es los condicionantes de a dónde queremos llegar, como efectivamente ahora ya contiene, pero tiene que condicionar los condicionantes y qué hace falta para llegar a esos objetivos. Y uno de esos objetivos es una inversión importantísima en la red eléctrica asturiana. La red eléctrica asturiana estaba centrada en los puntos donde teníamos las producciones de carbón y la eólica la tenemos en el occidente de Asturias, donde no tenemos unas líneas completamente adecuadas. Es decir, hacer estrategias sin otros condicionantes me parece que se queda una estrategia escasa. Entonces, en ese sentido, un poco lo que quería preguntar a Carlos es cuáles son las previsiones y si la estrategia va a tener un diagnóstico de la red asturiana, que nos está viendo pues, cosas tan demenciales como que resulta que nuestra principal industria ahora consumidora, pues asturiana de zinc, pide un aumento de potencia y no somos capaces de dárselo. O sea, un poco cuáles son las previsiones a eso. Vale. Bueno, la actividad de transporte y distribución son actividades reguladas, como bien se sabe, están planificadas a nivel nacional, hay organismos que se encargan de ello y nosotros lo que hacemos es definimos unas... entendemos que va a haber una demanda, por ejemplo, si hablamos de energía eléctrica, y que nos centramos en energía eléctrica, sigo pensando que la biomasa es fundamental, pero como nos estamos centrando aquí en la parte de energía eléctrica, pues... Sí, la biomasa también puede generar energía eléctrica. Sí, claro. Sí, que no lo mencioné en ningún momento, ¿cierto? Claro. Lo que hacemos es analizar la demanda que nosotros esperamos que va a tener Asturias en relación a proyectos industriales que se presentan o incluso la evolución que se tiene en cuenta de cara a 2030. A partir de ahí, cómo se satisface esa demanda, y para eso fijamos unos objetivos. Y a partir de ahí, si queremos llegar a decidir dónde tendrían que estar esos proyectos, tendríamos que tener en cuenta la red. Hemos hecho el análisis también de la red, tenemos hecho algún estudio al respecto. Por supuesto, si vamos a una electrificación de la economía, y es uno de los elementos que se plantean en la estrategia a largo plazo de descarbonización a 2050, por supuesto hay que fortalecer la red, por supuesto que lo hay que hacer, y en ciertas zonas con mayor medida, y no solamente en las áreas, laterales de Asturias, sino en el anillo central también lo tenemos que hacer. También tenemos en cuenta la evacuación, cuando estamos hablando de eólica marina y estamos pintando 700 megavatios en la estrategia, también tenemos claro por dónde podemos evacuar y por dónde no lo podemos hacer. O sea que esto está analizado también, más que nada porque también hablamos con las empresas que plantean proyectos de esa tipología. Por lo tanto, esas cosas se analizan, pero es cierto que la estrategia no es una planificación. O sea, lo que es las líneas, tanto de distribución como de transporte, va, digamos, por otro lado. Nosotros planteamos objetivos necesarios para alcanzar qué es lo que queremos, hasta dónde queremos llegar.
Eso es un ejercicio adicional, pero que también hacemos, o sea que también analizamos este tipo de cuestiones. Cuando hablamos de movilidad eléctrica, también definimos hasta dónde podemos llegar. Y estoy de acuerdo de que a nivel macro, pues efectivamente podemos llegar, y a nivel micro, es decir, voy al barrio de no sé dónde, ¿y qué pasaría si hay una penetración del 20% de vehículos eléctricos? Tengo claro que hay que hacer refuerzos en líneas, por supuesto que lo hay que hacer. Ese trabajo lo teníamos pensado desarrollar el año pasado, tiene una carga de inversión bastante importante y no lo pudimos llegar a hacer. Me gustaría este año, al hilo de la estrategia, que insisto que no va por ahí porque es un tema de planificación, poder desarrollarlo, pero ahí ya dependemos de otros actores. ¿De quiénes dependemos? Entre otros, pues de aquellos que tienen los datos, que no son datos públicos, son datos de las distribuidoras que operan en Asturias y de la red de transporte. Con todos esos datos y aplicando sistemas dinámicos de gestión de demanda podemos saber mucho más. Nos gustaría hacer ese ejercicio, pero insisto que hay que tener en cuenta cuál es el alcance y el objetivo de una estrategia y cuál es el alcance y el objetivo de una planificación, en este caso de redes eléctricas. En todo caso, Red Eléctrica tiene ya casi 10 años de retraso con respecto a su planificación. Claro, Sí. eso nos condiciona, Sí. nos condiciona a todos. Sí, Juan Luis. Nada más. A ver, solo por una cuestión de orden. 10 minutos acaba la sesión. Un matiz. Para que haya una política de biomasa seria y para que haya, por tanto, una política forestal también seria, participativa y que rompa esos temas de carácter negativo, social, tal, hay una cuestión evidente. En relación con la captación de CO2 es la modificación del sistema, pues claro, ahora las grandes masas, las masas que realmente captan CO2, las masas de los caducifolios o de los grandes bosques, que todavía quedan algunos, de pinos y demás, esos no perciben un duro, solamente las nuevas plantaciones. El eucalipto, Claro. vamos. Okay. Hay unas fechas, Todo es un disparate. Sí. Es verdad que toda esta política de la transición energética, en fin, ha sido hecha en gran medida por arbitristas, que son necesarios, porque sin arbitristas no se hacen los cambios importantes. Ahora, hay de verdad algunos excesos de arbitrismo. Por ejemplo, se da la captación del CO2 a los arbolinos así, de 1 metro o nada, 50, y a los grandes robles, a los grandes castaños o a los grandes abedules, a esos ni un perro. Bueno, hay unas fechas, no recuerdo muy bien, hay un límite de tiempos hacia atrás a partir del cual se considera. La realidad es esa. Sí, a ver, repito, yo en temas de CO2 tampoco es muy fuerte, ¿no? Pero no solo eso, aparte de que hay un sistema por mejorar, es que a día de hoy hay un registro a nivel nacional de créditos de carbono y otro de la Comunidad Autónoma de Asturias. Es cierto que tiene partes positivas porque, por ejemplo, en los cálculos a la hora de hacer las equivalencias tiene en cuenta la capacidad productiva de las especies que tenemos aquí en Asturias, por tanto es algo positivo, o sea, no podemos hablar solo de lo malo, también hay una parte buena a nivel técnico y se está trabajando mucho en que empiece a funcionar. Pero bueno, un poco la burocracia de la que hablamos, no se puede crear solo el registro y luego no tener personal suficiente para poder trabajar con ello y demás. Pero bueno, sobre eso se está trabajando bastante, yo creo que, bueno, se mejorará. Un poco ahora la pregunta de Andrés, un poco para entrar en la polémica con respecto a la tramitación compleja sin duda de los parques. ¿Cómo es posible que de los 50 parques que has citado en estos momentos tienen autorización administrativa previa, solamente 23 hayan presentado un expediente urbanístico de elaboración ambiental estratégica y solamente 7 hayan llegado a una aprobación inicial? Quiero decir, Bueno, es imposible que la administración y la tramitación avance si no se presentan los expedientes. Yo puedo hablar por mis expedientes, obviamente no sé lo que hacen otros promotores, lo que sí puedo explicar es lo que hacemos en nuestra empresa. Nosotros acostumbramos a presentar el proyecto en paralelo, tanto en la tramitación industrial, que el órgano sustantivo es la Consejería hoy de Transición Ecológica, y en los ayuntamientos. A nivel urbanístico,
sabes perfectamente que hay dos tipos de tramitación, la supramunicipal que gestionéis vosotros y la municipal a nivel local que tramitan los ayuntamientos, y luego además la evaluación ambiental estratégica que se suele tramitar también por vía simplificada. Casos hay de todos los colores. Existen expedientes que yo puedo conocer que tienen aprobación inicial y que después de la aprobación inicial quedan en un cajón. Hay expedientes que después de 5 años conseguimos por fin que se apruebe un plan especial, que un poco al hilo de lo que decía el presidente Vigil y el informe Draghi, es decir, lo que nos está exigiendo Europa es que un expediente renovable tarde en autorizarse y poder construirse 2 años, y la realidad de la vida, básicamente debido a la complejidad administrativa, es que un parque eólico en Asturias tarda entre 8 y 10 años en ser construido. En gran medida, pues por la tramitación ambiental y urbanística. Entonces esto quizás se resolvería, pues como decía también el presidente Vigil, en respetar los plazos, ¿no? Ahora mismo no sé si hay que modificar la figura del silencio, no sé si hay que establecer unos plazos obligatorios. Lo que nos estamos encontrando, por desgracia, es que tramitamos planes especiales en ayuntamientos. Habría que llamar aquí a los ayuntamientos y que se expliquen, pero la realidad de la vida es que no tramitan los expedientes. ¿Por qué? Muchos de ellos a favor, y algunos de ellos en contra también, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos también el derecho a que se tramite y se resuelva. Somos los principales interesados en que si existe un problema se nos diga para intentar solucionarlo, y si no lo podemos solucionar partiendo de la base de que todos los parques eólicos son incompatibles, que es un concepto urbanístico que viene definido en la legislación, pero que no es peligroso, sino que es incompatible por su naturaleza, pero con el plan especial pasa a ser autorizable. Si por cualquier circunstancia urbanísticamente es inviable, somos el primer interesado en que se nos diga. La realidad de la vida es que invertimos cientos de miles de euros, por no decir millones de euros, en tramitación administrativa, y podemos tener casos de todos los colores. Ahora mismo la tramitación urbanística junto con lo ambiental es lo que está marcando los plazos para poder construir una instalación renovable. Yo creo que es importante saber que muchas empresas no empiezan tan siquiera la tramitación urbanística. Entiendo que es porque son meras especuladoras, pero muchas ni siquiera llegan a iniciar. Luego es imposible que se tramite. No lo sé. Bueno, yo los que conozco, quiero decir, tarde o temprano lo hacen, básicamente porque si no, no podrán iniciar construcción. La realidad de la vida también, es importante que lo sepa todo el mundo, que la legislación sectorial que tenemos en el sector energético tampoco es que albergue mucha esperanza para el especulador. Es decir, el especulador llega un momento que cuando tiene que constituir un aval de 2 millones de euros y tiene que abrir una línea de crédito para que una aseguradora le dé un aval sine die de 2 millones de euros para un expediente, hombre, la cosa se complica. Y a nivel de poder soportar la inversión de este tipo de expedientes, o sea, no es menor, ¿no? Entonces, yo creo que quizás esto nos pueda sonar a que era objeto de especulación pues hace de 6 años hacia atrás, pero sí que es verdad que desde el Real Decreto Ley 23/2020 de junio de 2020 las reglas del juego son muy duras, y más allá de que pueda haber operaciones de rotación de activos, que está a la orden del día, independientemente de que la empresa sea una multinacional de primer nivel o que pueda ser una empresa eléctrica más pequeña, todos estamos o están rotando activos en los mercados, pues porque es un activo que se paga muy bien actualmente en los mercados, y uno financia su crecimiento o cuadra sus ejercicios con este tipo de operaciones. Pero para nada este tipo de instalaciones están al alcance de cualquier especulador, digamos, que quiera jugar con ellos. Llega un momento que si lo que quiere uno es hacer una instalación solvente y obtener acceso a la red, la cosa se complica bastante. Otra cosa es que hagamos lo que quizás algún promotor puede estar haciendo, que es tener varios parques eólicos en tramitación administrativa, ya sea en la parte urbanística o la parte industrial, y no tenga conexión a la red. Obviamente un parque eólico que no tiene conexión a la red tiene la misma validez que nada, porque es totalmente inviable. Es decir, el bien escaso o la piedra filosofal de este tipo de instalaciones es conseguir el acceso a la red. Una subestación. Bien,
Tenemos que dejarlo aquí. Yo tengo un sentimiento encontrado, es decir, estoy muy contento porque el ciclo creo que salió bien. Desde luego la mesa de hoy, os agradezco muchísimo las intervenciones y la participación, a ustedes también, pero estoy triste porque acaba, porque seguiríamos hablando de esto mucho tiempo y en fin, tendremos oportunidad de hacerlo también aquí en el Ideas. En nombre del codirector, de Juan Luis Rodríguez Vigil, de mí mismo y del director que se acaba de ir, de Ramón Rodríguez, les doy las gracias y nos vemos en otra sesión. Gracias.